Vamos a asomarnos un poquito de rodillas, con mucho silencio, hechos silencio nosotros, al alma de Cristo. Miren, terminaba así el Evangelio esta mañana, ¿no? Después de oírse la voz del Padre, que es lo único que se oyó, independientemente de la butad de San Pedro, porque esa no podía faltar. San Pedro tiene siempre su caída y son siempre geniales. Y si no habla, revienta, ¿no? Y hagamos 3 tiendas, y qué bien se está aquí, pero si no es momento ni de decirlo, oh bendito. Pero San Pedro habla, si no, no sería él. Y qué bien se está, y hagamos 3 tiendas. Y Jesús, yo creo que le miraría sonriendo, lo que pasa que envuelto en aquellas claridades deslumbradoras, pues el otro no sé si alcanzaría a ver la sonrisa, pero después lo único que se oye en el Tabor es la voz del Padre. Esa voz deshoja una palabra sustancial. Este es mi Hijo, escuchadle. O sea, una palabra que, como enseña el Santo Padre, produce lo que significa. Palabra sustancial. Y ya no se oye más. Ya está todo envuelto en el Divinum Silentium y termina así el Evangelio. Cuando alzaron la cabeza, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y les mandó, no lo digáis a nadie. O sea, fruto de la transfiguración, fruto de la contemplación de Cristo, soledad y silencio. De Jesús, solo quiero a Jesús. Y con los demás y conmigo mismo, solo hablaré de Jesús. Y mis oídos solo escucharán la voz del Padre. Soledad y silencio. Pues en esa actitud de silencio y soledad vamos a asomarnos, repito, de puntillas y vamos a ponernos arrodillados a mirar con mirada adorante y contemplativa el alma de Cristo. Hablamos ayer del corazón de Jesús y San Juan de Ávila en estos capítulos soberanos de la Audifilia habla, en principio, aunque a veces lo precisa, indistintamente del alma de Cristo o del corazón sacratísimo de Jesús. Él, como digo, los hace coincidir, ya veremos cómo. Nosotros, ya lo hemos dicho alguna vez, somos poco devotos del alma de Cristo. Sor Isabel de la Trinidad lo era mucho. Al seguir contemplando la pasión, pueden iluminarnos, según este método que vengo tratando de seguir tan torpemente, de plantear un poco los temas, primero con una fundamentación teológica lo más inteligible posible para nosotros, porque sin esa base todo se queda en un sentimentalismo melifluo, que es de lo que adolecen hoy la mayoría de las predicaciones. Y después de esa fundamentación teológica, pues saltar a lo espiritual y a la aplicación práctica en nuestra vida. Santo Tomás se pregunta, tiene la cuestión 46 de la Suma, la tercera parte, claro, es la inmediatamente siguiente a la cuestión de la transfiguración, que es la que he explicado esta mañana un poco, es la 45. Ya después la transfiguración la toma él como introducción inmediata en el tratamiento largo y inextenso de la pasión. Por lo tanto, son seguidas las dos cuestiones. Y la cuestión sobre la pasión de Cristo tiene nada menos que 12 artículos, de una profundidad extraordinaria como siempre. En uno de ellos, el 7,
Se pregunta a Santo Tomás si Cristo padeció en toda su alma. O sea, si hay algo del alma de Cristo que queda, digamos así, sin ser salpicado por la pasión. Y después de poner muchos escolios, se responde que decir toda su alma se refiere al mismo tiempo a la esencia del alma, o sea, a la identidad del alma, a su personalidad y a sus potencias, que son las dos manos con las que el alma puede actuar hacia afuera. Si esas potencias están inhábiles, no importa, el alma sigue existiendo en un enfermo terminal, en un niño, en alguien que ha perdido la razón, pues esas potencias no funcionan. El entendimiento está atrofiado y por tanto no gobierna la voluntad. Pero el alma sigue ahí, porque mientras siga hay vida. El alma es lo que anima al cuerpo. Pues bien, se puede decir de Cristo que padece en toda su alma, cuando padece en toda la esencia de su alma o en todas las potencias de su alma. Pero a la vez, las potencias del alma, entendimiento y voluntad, pueden padecer de dos maneras. O bien cada una por su propia pasión, por los objetos propios de esa potencia, como los sentidos externos, lo van a entender muy bien. La vista puede padecer por exceso de luz o por carencia de luz. El entendimiento puede padecer por lo que hace sufrir a ese entendimiento, por carencia de él, porque no entiendo las cosas, o por excesiva facilidad para la sospecha, lo que llamamos suspicacia, o susceptibilidad, en fin, el entendimiento es vulnerable por muchos conceptos. No digamos la voluntad. Los afectos y los apetitos nos están haciendo sufrir constantemente. Y no solamente en plan pecaminoso, sino que el amar hace sufrir. Y entonces las potencias, explica con esa precisión extraordinaria el doctor Angélico, pueden padecer por su objeto propio. Pero también pueden padecer las potencias del alma por el sujeto en que se asientan. Por ejemplo, la vista, cuando sufre el sentido del tacto en el ojo, dice él, cuando te meten un dedo en el ojo, o cuando es picado el ojo, o cuando hay un exceso de tensión ocular, o sea, por el sujeto que tiene esa potencia, también se padece. Por tanto, si consideramos toda el alma como la esencia del alma, padeció el alma entera de Cristo, porque toda la esencia de su alma está unida al cuerpo. No es que el cuerpo sacratísimo del Señor sea alentado por un poquito de su alma y la otra parte del alma queda fuera. No, está toda en todo, como en nosotros. El alma está toda en todo. Por eso cuando decimos, nos referimos a personas que tienen una cierta esquizofrenia mental o más bien criteriológica, una esquizofrenia de que piensan una cosa, hacen otra o piensan dos cosas a la vez, se suele decir, esta persona tiene dos almas, porque está dividida. Pero cuando hay una armonía, una unidad sustancial, como es lo propio de lo humano, entonces está toda en todo. El alma está toda entera en el entero cuerpo. Y a la vez está toda entera el alma en cada una de las partes del cuerpo, por tanto en las potencias. Por eso el alma de Cristo padece toda entera, porque su cuerpo padece todo entero. Y en cuanto a los sufrimientos propios de las potencias de Cristo, pues Cristo padecía en todas sus potencias inferiores, porque en cada una
encontraba algo que le causaba dolor. Ahora bien, la razón superior, que es Dios para él, no podía ser para su alma causa de dolor, sino de gozo. Pero en cuanto al sujeto de las potencias, como hemos visto antes, entonces padecían todas las potencias del alma de Cristo. ¿Por qué? Porque el sujeto es Cristo. Y hemos visto que la esencia de su alma padece toda. Si la esencia de su alma completa padece porque padece completo su cuerpo, como las potencias se asientan en el sujeto, que es esa esencia, las potencias padecen completamente. Por tanto, el alma de Cristo padeció por completo, o mejor dicho, Cristo padeció en toda su alma. Desde esta verdad teológica, porque lo es antropológica, vamos a asomarnos, a esta alma santísima, para que, como veíamos ayer, no caigamos en ese dolorismo que es llevado por una excesiva o no idónea conmiseración psicológica, que es aquella con la que una madre educa, y está muy bien educada, la sensibilidad del niño y la religiosidad incipiente de ese niño, cuando lo lleva a las procesiones y le dice al pequeñuelo: mira, pobre Jesús, cuánto ha sufrido por nosotros, mira cómo le crucifican, mira esas espinas. Bueno, eso es muy pedagógico y es muy santo para ese niño, pero eso no es lo definitivo. Y quedarnos en esos estratos de la vida espiritual, en nuestra relación con Jesucristo, sería imperfecto, porque es considerarle por de fuera. Y entonces habíamos visto ayer ese aserto habilista que es tan recurrente. Él dice: amó más que padeció. Y sobre este eje él hace girar todas sus consideraciones de la pasión. Amó más que padeció. Y podemos darle la vuelta. Padeció porque amó, como veíamos ayer. ¿El Padre entregó a su Hijo? Sí. ¿Cómo? Infundiendo en el alma santísima de su Hijo, en el alma humana, sustancialmente unida al Verbo, un amor tal que el desbordamiento produce una capacidad de amor inconmensurable en un hombre perfecto, que por ser Dios a la vez usa todo ese amor para redimirnos. Amó más que padeció. Tan amigo como vemos que es el padre Ávila de las parábolas, trae aquí una que es que nos enternecería mucho el corazón y nos movería mucho a la admiración de un esclavo, el que éste amase tanto a su rey que muriese por él, sin importarle que a esa muerte la precediesen azotes y humillaciones de todo género. Y volvamos esto al revés, dice Ávila, que el rey muera después de haber sufrido muchos tormentos y graves deshonras por su esclavo, del cual no ha recibido servicio ninguno, antes graves ofensas dignas de muy cruel muerte, y la causa de morir el rey es por puro amor a este esclavo. Este excesivo amor pondría grandísimo espanto en los que lo oyesen. Incluso provocaría cierto escándalo. No había necesidad de que el rey llegase hasta ahí por un esclavo. Ese rey definitivamente está loco. Sería el corolario que extraerían
los que supieran de esa hazaña totalmente superflua, porque el rey no tenía por qué. Pero además, añadamos algo al negocio, dice el padre Ávila, que usa mucho esta palabra, esto del negocio. Y él tuvo, como todos los hombres del mundo, su poquita de repugnancia a morirse. Y no lo pasó bien. De la manera que yo he visto que lo cuentan unos biógrafos y otros, leo entre líneas que edulcoran bastante la cosa, como hacemos con las vidas de los santos. Pero de lo poquito que se atreven a poner, te das cuenta que cuando le dijeron de morirse, tanto que le dijo Villarás, dispongo las cosas para que oleen a vuestra reverencia, como se decía antes, olear, el santolio, decían los pueblos, y que traigan el biógrafo, oleen y le traigan los sacramentos, en fin, y dijo, no, esto no va a ser para tanto, más o menos dijo. Y se murió en pocos días, que es lo que hacía la gente antes de que se inventaran los TAC y los TIC y los TOC y todas estas cosas que vuelven locos a medio mundo, de vía crucis clínicos y de médicos Entonces no había nada de eso, pues 3 días y te mueres y se acaba. Pues así se murió. Y ya el último día o la víspera se quedó mirando un cuadro del Ecce Homo que tenía enfrente de su cama. Después se lo hizo llevar la Santa Condesa a Santa Clara. Santa Clara está de la casa donde murió Ávila, no habrá 200 metros. Y no sé yo dónde estará ese cuadro, el Ecce Homo que él miró cuando murió. Y después de mirarlo un rato muy largo, de hito en hito, se volvió a los que estaban rodeándole y les dijo, ya no tengo pena de este negocio. Ya había resuelto el miedo a la muerte mirando aquel rato largo al Ecce Homo. Ya no tengo pena de este negocio. Está muy bien dicho, porque es el único negocio interesante de la vida, el del morirse. Todos los demás, ante ese, pierden toda su aparente entidad. Bueno, pues añadamos al negocio del rey este que muere por su esclavo algunas cifras más, dice el Santo Maestro. Que aquel rey fuese tan sabio y tan poderoso que con mucha facilidad, sin padecer nada y sin hacer a nadie injusticia, pudiese librar de la muerte a aquel su esclavo, y con todo esto quisiese encumbrar tanto su amor y darlo a entender, que quisiese pasar tales y tantas cosas cuales nunca nadie pasó, porque esto le estaba mejor al esclavo. Cierto es que habría pocos ojos que pudiesen mirar a tan alto sol de amor abrasado. Este es Cristo con nosotros. Podía habernos redimido con un suspiro. No había necesidad de tanto dolor, pero había necesidad de, por su parte, de convencernos de tanto amor. Y aún así, sabía él que no pocos no iban a querer convencerse. Pero mirando al crucifijo no se puede negar el amor. Amor meus crucifixus est, escribía San Ignacio de Antioquía. Mi amor está crucificado, porque ha llegado hasta ahí, en fuerza del amor. Pues esta es la parábola. Ningún rey de la tierra, ningún amante, ningún amigo de la tierra podría hacer por mí lo que ha hecho Jesús. Mirar el alto sol de tan encumbrado amor es lo que nos cumple a nosotros, porque brilla para que nosotros nos dejemos iluminar. Y vamos a pensar un poquito, es otra
consideración piadosa, pero también teológica, que nos ofrece San Juan de Ávila. Vamos a pensar en los ángeles. En el Calvario no hubo más que soledad, humillación, sangre, blasfemia. Una criatura humana compensó con creces tanta impureza y tantas montañas de vilipendio y tanta carcajada diabólica. Y esa criatura es María Inmaculada. Amaron mucho en el Calvario también las mujeres, porque cuando quieren pueden amar más que los hombres. Y amó mucho Juan, que era un joven y no dejó nunca de ser joven. Y esta mañana salí yo otra vez a ver amanecer. Estas mañanas son indescriptibles. Y recordaba aquel himno, que la mañana se levanta como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. El joven discípulo es Juan y el joven se levanta siempre. Y por eso introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. El Señor renueva nuestra juventud. Y nosotros, si amamos, estamos siempre dispuestos a correr. No tengo fuerzas, pero la juventud me la renueva Él y yo puedo decirle, tráeme posté, curramus in odorem unguentorum tuorum. Pues ese joven discípulo, virgen discípulo, amante discípulo y mariano discípulo, que era Juan, también amó mucho en el Calvario. Pero todos los amores juntos que hubo en el Calvario entonces y que habría después, porque Jesús estaba sintiendo consolado en el Calvario, no por aquel puñadito de fieles que no llegaron a media docena, sino por las falanges de almas enamoradas que siglo tras siglo seguirían acudiendo al Calvario y plantando sus reales en el Calvario y sintiéndose forasteras en otro país que no sea el Calvario y volando allí a estar con el amado. Y entonces a vuestra caridad la estaba viendo Jesús en la cruz, correr al Calvario. Y ese amor, pobre y manchado y egoísta y sensual y miserable y todo lo que queramos, pero amor al fin, se unía, Jesús ya lo estaba contemplando unido al amor de Juan y de Magdalena y de su Madre Santísima. Pero luego había otros personajes en el Calvario que también compensaban tanto desamor y tanta ingratitud. Y estos personajes son los mismos que hoy, en torno a los altares, compensan tanta falta de fe en la Eucaristía por parte de fieles y de sacerdotes, y tantas irreverencias, y tanto luteranismo en nuestras misas. Y esos son los ángeles. Y como no ocupan lugar, están a miles. Y en el Calvario estaban. Dice San Juan de Ávila que eran serafines. Él lo pone en condicional, que si hubieran venido los serafines. Vamos a hacer nosotros nuestra contemplación en presente, habiendo subido, como ya hemos hecho, a la cima del Calvario y viendo allí que han llegado antes los serafines, que quiere decir encendidos. Cuando la Santa Madre narra en el capítulo 29 de su vida su transverberación, dice, los ángeles sus nombres no me los dicen. Esto es muy simpático. Sus nombres no me los dicen es una manera de decir, por mucho que me digáis los nombres, no entiendo de eso. No puedo catalogarlos por sus nombres porque yo eso no lo he estudiado. Esto quiere decir, sus nombres no me los dicen. Pero bueno, aún así se aventura
y dice, deben de ser de los que llaman querubines. Y anota en el margen Báñez, más bien serafín sería, porque es de los que se abrasan. Ella dice, porque son de los que muchos se abrasan. Los que muchos se abrazan son los serafines, dice Báñez, teólogo. Era un querubín, era un serafín. Y luego viene el Santo Padre en la llama de amor viva, y cuando explica la transverberación, esto en pocas almas se ha dado, sino en aquellas la sucesión de cuyo espíritu había de prolongarse en sus hijos, como la bienaventurada Madre Teresa de Jesús. Y entonces el Santo Padre dice que esa herida la hace Dios nuestro Señor, claro, por medio de un embajador celeste, un emisario angélico, que es un serafín. Santo Padre también lo dice. Y en su angelología, Santo Tomás, que está genial, pues explica el ardimiento en que se consumen los serafines. Pues bien, el serafín es el número uno en los coros angélicos en este sentido. Mandan más los arcángeles, pero se abrazan más los serafines. Y entonces el serafín acude a miles al Calvario. Y dice San Juan de Ávila, habiéndonos puesto primero delante del encumbrado amor que aquella santísima ánima tiene, y habiéndonos invitado a subir a mirar la claridad de ese sol, que es el amor del alma de Cristo, dice ahora, si los serafines, que quiere decir encendidos, vinieran al Monte Calvario al tiempo que el Señor padecía, se admiraran de su encendido amor, de su excesivo amor, en cuya comparación el amor de ellos era tibieza. ¿Y el mío cómo es en el Calvario? Si el amor de un serafín es tibieza, ¿cómo es mi corazón frente al de Jesús? Porque aquella santísima ánima, vuelve a decir Ávila muchas veces, nos coloca ante el alma de Cristo, aquella santísima ánima tiene la mayor alteza ni honra que nadie pueda tener en el cielo y en la tierra. El alma de Cristo es la absoluta pureza, la absoluta simplicidad, la absoluta armonía, la absoluta nobleza, la absoluta sabiduría, la absoluta bondad. Todo aquello de lo que percibimos a veces, una tenue ráfaga de perfume en un alma buena, pues en Jesús es un océano absolutamente desbordante. Y esa alma está abrasada de amor en su pasión. Y es más aplicable que a nadie al alma de Cristo lo que dice de ella la esposa de los Cantares. Metióme el Rey en la bodega del vino y ordenó en mí la caridad. El Padre, lo veíamos ayer, el Rey, ordenó a la esposa de la humanidad, que es la humanidad sacratísima de Cristo, le daré una ayuda semejante, había pensado el Padre en la creación, nos ha dado al nuevo Adán, y por eso es tan legítima la aspiración y el deseo de nuestro desposorio con Él. Y al crear en el instante de la encarnación, para unirla a un cuerpo perfectísimo, esa alma nobilísima, y obrar la Trinidad bienaventurada, el milagrazo estupendo de la unión hipostática en el tálamo nupcial que fue el seno de María Inmaculada, colmó esa alma santísima de una caridad tal que en fuerza de ella lo hizo Jesús todo. Desde usar transitoriamente una de las cualidades de los cuerpos gloriosos, porque al explicar Santo Tomás de Aquino en la Transfiguración
que fue un uso transeúnte de la claridad. Ya saben que hay 4 propiedades de los cuerpos gloriosos: claridad, agilidad, sutilidad, impasibilidad. Pues Santo Tomás de Aquino dijo: de modo transeúnte usó la claridad en la transfiguración. De modo transeúnte usó la agilidad para caminar sobre las aguas. De modo transeúnte usó la impasibilidad para escabullirse de los judíos y que no le despeñaran. Y de modo transitorio, transeúnte, usó la sutileza o sutilidad para nacer sin romper el claustro de la virginidad de su madre, como el rayo de sol. Porque es esto lo predicamos poco y hoy yo creo que casi ya ni se sabe. La virginidad in partu es un milagrazo espectacular. Qui apparitura sum regem qui claustrum virginitatis me non violabit, se pregunta María en aquella antífona antigua que ha mantenido la liturgia, esta nueva en la antífona de nona en Adviento, y que traducimos: voy a dar a luz al Rey sin romper los sellos de mi virginidad. Pero lo que dice en latín es: estoy para parir al Rey que no ha violado el claustro de mi virginidad, porque no lo ha violado para entrar ni para salir. Bueno, pues desde el primerísimo momento en que el alma de Cristo, visiblemente para nosotros, porque el alma de Cristo alienta en el seno de María desde su concepción, pero desde el momento de nacer, así, milagrosamente, respetando el claustro virginal de su madre, después ya todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal está empapado de un amor infinito, incalculable. Y este amor, como que todavía, digamos así, se supera a sí mismo en la pasión. En su vida de Cristo, Fray Luis de Granada, preciosísima obra esta, la vida de Cristo, las obras de Granada hay que leerlas. El otro día se lo dije un poco de medio lado, pero hay que leerlas. Qué bonita aquella carta que le escribe la Santa Madre. Entre las muchas personas que aman a vuestra paternidad, por el bien que ha hecho con sus escritos a las almas, una soy yo, escribe a Fray Luis de Granada, una soy yo. Y recomiendan las constituciones, las obras del Padre Granada, que han estado, como dije, en boga en toda la España piadosa, y no en España, en todo el mundo, porque, como digo, es el autor más traducido a todas las lenguas del mundo, y han estado pues hasta el siglo XIX en vigor. Y vivió los 30 años o casi más de 30 últimos de su vida en Lisboa, Fray Luis de Granada, pero ya lo habíamos dejado preparado en Badajoz, que pasó por Badajoz, fue prior y escribió allí su guía de pecadores. Bueno, pues Fray Luis de Granada, en su vida de Cristo, dice que siendo el amor de Jesús tan inconmensurable, resultando así algo tan inextricable que en un alma humana, y por tanto en principio limitada, cupiese todo el cielo, todo el amor divino, siendo el amor de Cristo tan apabullante, iba a decir, estaba como represado hasta su pasión. Y que al entrar Cristo en el cenáculo y decir desiderio desiderabio pascam anducare vobiscum, en ese momento, como que era el proemio, el pórtico de su pasión, se levanta el dique de su corazón y las torrenteras de amor que estaban represadas en él ya se desbordan sin obstáculos de ningún género. Y esta es la pasión. Pues bien, el Rey me metió en la bodega del vino y ordenó en mí la caridad. Y hay otra posible lectura de ese versículo, según que nos atengamos a otras traducciones o códices,
que explica muy bien también esta posibilidad y da su interpretación correspondiente en su comentario a los cantares, que más que comentarios es un centón de citas, el Santo Padre Arintero, Juan González Arintero. Bueno, pues esta otra versión es: el rey me metió en la celda binaria, la bodega, y levantó sobre mí un estandarte que es amor. O sea, la bandera de Cristo es la del amor. En su alma fue plantada la bandera del amor. Y en esta guerra del amor de Dios, dice el Santo Maestro, quien es más vencido es más dichoso y más digno. La derrota en esta guerra no es desdoro, la derrota es florón de gloria. Por tanto, hay que dejarse vencer en la guerra del amor. ¿Y por qué el alma de Cristo enarbola esta bandera del amor? Para que sepan todos los que quisieren amar en el cielo y en la tierra, que a este Señor han de seguir para saberlo hacer, como discípulos a Maestro y como soldados a su capitán. Pues a todos excede en el amar, como les excede en el señorío. Y a partir de ahora empieza Ávila a insistir ya de una manera más explícita en ese tema, que si el incendio del alma de Cristo es tan grande, tienen que reverberar los resplandores de las llamas al exterior. Pero, ¿qué será lo de fuera? Es lo que nosotros tenemos que colegir. Cuando si lo de fuera nos afervora tanto y nos enciende tanto en amor, sabiendo que es mucho más lo de dentro, ¿qué será lo de su corazón? Pues tal fuego de amor estaba metido en lo más dentro de aquella sacratísima alma, no es mucho que salga la llama de fuera y que abrase y queme las vestiduras, que son su sacratísimo cuerpo, lleno de tales tormentos que dan testimonio del amor interior. Todo está en su corazón. Y ahora pasa de la consideración del alma a la del corazón. Porque en el Calvario Jesús tendió sus brazos para ser crucificado, como para dar a entender que tenía el corazón así de abierto. Me regalaron una estampa hace muchos años. ¿Dónde habrá ido a parar? Y era un niño que preguntaba a Jesús: ¿cuánto me quieres? Y entonces Jesús le dijo: tanto así, y abriendo sus brazos de par en par, se quedó muerto. Tanto así. Y también en un Carmelo hace muchísimos años me cantaron y me mandaron la partitura, estaba yo en el seminario, tampoco sé a dónde ha ido a parar, por lo que les dije, de que 3 mudanzas equivalen a un incendio. Y era un canto muy bonito, segador o sembrador para los sacerdotes, y terminaba diciendo que Jesús, de tanto segar y de tanto trabajar y de tanto amar, quiso descansar, abrió los brazos y murió descoyuntado de amor. Bueno, es lo mismo que decimos en ese soneto de Lope, que ahora ponen como posible himno de hora menor, aunque los himnos al menos habría que decirlos siempre en latín, siquiera los himnos, para evitar tanta bobada de himno que hay. Pero es lo mismo que dice Lope, de tú me hiciste callado de este leño en que tiendes los brazos poderosos. Pues Jesús abrió sus brazos así, como para significar cuán abierto quería mostrarnos y ofrecernos su corazón, abierto con amor y extendido también, lo mismo que los brazos al extenderse están como invitando a un abrazo y a regalos, pues así al abrir Jesús sus brazos,
Hace que del centro de su corazón salgan resplandecientes y poderosos rayos de amor que van a parar a cada uno de los hombres pasados, presentes y por venir. Por tanto, todo está aquí, en el amor abrasado con que Jesús ama a Dios y a los hombres por Dios. Y este amor no lo puede escudriñar nadie sino Dios. Dice Jeremías, el abismo profundo del amor solo lo entiende el que es fuente del amor. Y por tanto en el hondón del alma de Cristo solo penetran el Padre y el Espíritu. Pero nosotros columbramos esa alma santísima. Miremos cómo el Padre se había complacido en colmarla de toda santidad. Siendo criada aquella santísima ánima e infundida en su cuerpo en el vientre virginal de Nuestra Señora, luego vio tan claramente como ahora la divina esencia. Y en viéndola, juzgó ser digna de toda honra y servicio, y así se lo deseó, con inefables fuerzas de amor que le fueron dadas para amar. Mas porque nosotros pudiéramos ser rescatados por los preciosos trabajos de este Señor, fue ordenado que la bienaventuranza y gozo se quedase en la parte superior de su ánima y que no redundase en la inferior ni en el cuerpo, renunciando lo que justamente le era debido de gozo por aceptar y sufrir las penas que nosotros debíamos. O sea, que el Verbo encarnado, perdonen lo torpe de las expresiones, no quiso, o mejor dicho, quiso renunciar a funcionar como Dios para que yo sí pueda funcionar como Dios. Y Él renunció a toda la repercusión que en su sensibilidad pudiera tener su divinidad. Y esta divinidad se queda en la parte superior de su alma. Y en lo demás no repercute durante su vida toda terrena, pero ya se opaca con una oscuridad terriblemente tenebrosa en su pasión, como si no fuese Dios. Y está asumiendo en sí todas las negaciones de Dios, todos los olvidos de Dios, todas las ausencias de Dios que puedan padecer las almas, o por su pecado, o porque Él mismo las quiera probar, porque Él ya ha renunciado a todo esto antes. Y si aquella santísima ánima que alzó los ojos de su entendimiento al cielo de la divinidad no tuviera otra cosa que mirar sino a ella, no hubiera de qué tomar pena, pues es Dios tal bien que de su vista no puede venir sino amor y gozo. Mas, como también vio todas las ofensas que los hombres habían hecho contra Dios desde el principio del mundo y las que se habían de hacer hasta el fin de él, fue tan entrañable su dolor de ver ofendido aquel cielo de la divina majestad, cuán grande el deseo que tenía de verla servida. El alma santísima de Cristo, como que tiene siempre la visión beatífica, está contemplando al mismo tiempo la gloria del Padre, la bienaventuranza infinita de la Trinidad, y como que al tener la visión beatífica tiene la ciencia divina y la ciencia infusa, está contemplando también todos los horrores que el hombre, con el rechazo a su pasión, iba a acarrearse. Las dos cosas a la vez están en el alma de Cristo. Y esto es un cuchillo de dolor que atraviesa el corazón del Señor, no por una parte, sino un cuchillo de doble filo. Y Jesús llora sobre nosotros, porque cada uno se ha perdido por su camino, dirá Isaías, y el Señor puso sobre su Mesías los pecados de todos nosotros, haciéndole varón de dolores.
son más que los pelos de mi cabeza, dirá en el Salmo, anticipadamente, el Verbo encarnado, hablando de las llagas, de los pecados de los hombres. Son más que los pelos de mi cabeza y me falta el valor. En cuánto trabajo te metiste, oh Cordero de Dios, para quitar los pecados del mundo. Tenemos que rezar todos los viernes en la hora menor, el Salmo 21, uniéndonos a Jesús en su pasión. Me cercan toros de Basán, abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Tengo la lengua seca, la lengua se me pega al paladar, me aprietas contra el polvo de la muerte, me has desechado como un cacharro inútil. Son expresiones muy balbucientes para dar a entender el horror que puede caber en un alma humana. Esto lo ha pasado Jesús por mí y se le ha derretido el corazón en sus entrañas, dice también ese salmo. El corazón como cera se derrite en mis entrañas. Decíamos el otro día que el santo cura de Ars dice que los santos tienen el corazón líquido, porque es un corazón que se derrama, que se expande, que es bálsamo, que suaviza, que perfuma. Pues bien, esa ternura, esa blandura entrañable del corazón de Jesús hace que se le derrita, pero lo derrite también el dolor por nuestros pecados. Y lo derrite el sentimiento de frustración que experimenta ante mi ingratitud y mi falta de correspondencia. Y él llora sobre tantos Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a los polluelos y tú no quisiste? Le costamos caros a Jesús y nos tiene metidos en su corazón. ¿Cómo, Señor, tuviste fuerzas para ver a tu divinidad ofendida y vivir? Pues que no tiene medida el amor que le tienes. Y viviste, Señor, cuando oíste estas nuevas, y viviste con el dolor de ellas por toda tu vida. Mas si no te fueran dadas fuerzas particulares para sufrir tales dolores, obraran en ti la muerte, que menores dolores obraron en otros. De manera, Señor, que no una muerte, sino muchas te debo. Y termina diciéndole, Ávila, que no solo ha tenido para con nosotros Jesús el nombre de Pater Futuri Seculi, Padre del siglo que está por venir, sino que ha querido llamarse Madre al compararse a esa gallina que nos agrupa, nos reúne, nos acaricia, nos calienta, para dar a entender que tu corazón tiene amor particular y ternura. Te comparaste con la gallina, que es la que particularmente pierde su frescura y se aflige por lo que toca a sus hijos. Y no solo eres como ella, mas sobrepujas a ella y a todas las madres, como dijiste por Isaías. Aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo no te olvidaré. ¿Quién, Señor, podrá escudriñar, por mucho que cabe en tu corazón, los inefables secretos de amor y dolor que están encerrados en él? Vamos pues a cavar hoy en el corazón de Jesús para escudriñar los secretos de su amor y de su dolor.